Proverbios 30, versículo 1 al 4. Palabras de Agur ben Jaqueb, el de Masá. Dijo el varón a sus compañeros: En verdad soy el más ignorante de los hombres, y no tengo inteligencia humana. No he aprendido sabiduría, ni comprendo la ciencia del santo. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Comienza diciendo Agur, el que escribe Proverbios 30. Él, en otras palabras, dice: yo no soy un hombre de letras, yo no soy un hombre comprendido en la ciencia, yo no soy un hombre muy inteligente, no me destaco en muchas ciencias, no soy un hombre de estudios, pero sin embargo él recibió una revelación y una inspiración de Dios. Cuidado con razonar la Biblia, porque la Biblia no se puede razonar. La Biblia se recibe por inspiración y se entiende por inspiración del Espíritu Santo. La Biblia se puede comprender bajo la autoridad y la inspiración del Espíritu Santo, porque si no, nos basamos en ideologías y pensamientos humanos que aún terminan contradiciendo la Biblia. Por eso Agur dice: yo no tengo entendimiento, no tengo el conocimiento de Dios, pero el Espíritu de Dios vino sobre Agur para escribir y decir: ¿quién es aquel que subió a los cielos? ¿Quién es el que subió a los cielos y luego descendió? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Juan 3:13. Jesús responde a esa pregunta. ¿Quién es el que subió a los cielos y luego descendió? ¿Cuál es el nombre o el nombre de su hijo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dijo: nadie subió al cielo. Entonces acá la respuesta que Agur hace en el Proverbio 30 dice: Proverbio 30, ¿quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién? Y Jesús dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, la pregunta es: ¿quién subió a los cielos y descendió? Jesús dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo es el mismo que subió al cielo. Entonces, acá Agur pregunta: ¿cuál es el nombre de Dios y cuál es el nombre de su Hijo? Entonces, dando alusión que el Hijo era el que descendió del cielo. En la respuesta a la pregunta que él hace: ¿quién subió a los cielos y descendió? Descendió de los cielos Jesús, el Hijo de Dios, y ascendió nuevamente al cielo Jesús, Hijo de Dios. Pero, bueno, acá Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a los hombres. Jesús, el pan de vida, el pan de Dios. Pero acá hay algo muy interesante que me llamó la atención. Yo tengo ahora en mis manos la Biblia hebrea y voy a leer un poquito lo que dice la Biblia hebrea. Dice lo mismo que la Biblia cristiana. Dice lo mismo. Versículo 4. ¿Quién ha ascendido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en el vestido? ¿Quién ha hecho estables todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si tú lo sabes. La Biblia hebrea menciona el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Tú lo sabes, dice. ¿Cuál es el nombre de Dios y cuál es el nombre de su Hijo? Y los judíos agregan algo en un comentario de la Biblia que está dentro de la Escritura y dice que, cuando dice cuál es su nombre, del hombre que pueda hacer estas cosas, dice que los judíos dicen en un comentario que ponen en la misma Biblia hebrea que está hablando es de un hombre y no de Dios, porque los hombres tienen hijos. Entonces, para negar al Hijo de Dios, para negar a Jesucristo, los judíos muy astutamente agregaron en la Biblia diciendo que está hablando de un hombre y no está hablando de Dios. Y Agur, que escribe el Proverbio 30, él dice: yo no tengo el conocimiento de Dios, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo el estudio académico para hablar de Dios, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo está hablando del Padre y del Hijo. Agur, libro de Proverbios, hace 3000 años atrás.
Y maravilloso es lo que también dice el versículo 5 y versículo 6 de capítulo 30 de Proverbios, dice que toda palabra de Dios es limpia. Y después dice, no añadas palabras a sus palabras, para que no seas reprendido, porque serás hallado mentiroso. No añadas palabras a las que ya están escritas. Los judíos añaden palabras a lo que ya está escrito, porque están negando de que el Padre, o sea, Dios, tiene un hijo. Porque dice, ¿cuál es el nombre o el nombre de su hijo? Si tú conoces, ¿cuál es el nombre? Está hablando el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si tú lo conoces. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Si tú lo conoces. ¿Cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo? Y los judíos agregan en su propia Biblia, al lado del versículo bíblico, entre paréntesis, agregan que no está hablando de Dios, sino que está hablando de un hombre. Es algo aberrante, algo que a Dios no le agrada, pues que la misma Biblia hebrea dice, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que confían en Él. Después dice, el versículo 6, no añadas nada a sus palabras, no seas que te castigue y seas hallado mentiroso. No agregues nada de la palabra que ya está escrita. No pongas entre paréntesis lo que tú piensas, lo que tú opinas, lo que a ti te parece. No puedo poner yo en la Biblia, entre paréntesis, lo que a mí me parece. Si yo no comprendo o no entiendo algo de la Biblia, no tengo nada que agregar, nada que acotar, nada que decir. Lo dejo allí hasta que Dios me dé la revelación, el entendimiento y la gracia del Espíritu Santo para comprender lo que está diciendo la Biblia. No puedo yo agregar nada, ni tampoco yo puedo tapar una verdad, porque están tapando la verdad. Cuando Isaías, capítulo 53, habla del sacrificio, del martirio de nuestro Señor Jesucristo, los judíos dicen que todo el capítulo de Isaías 53 habla del el Estado de Israel o la nación de Israel. Pero cuando Isaías 53 habla, no habla de una nación, no habla de un Estado, no habla de un conjunto de gentes, sino que habla de un solo individuo, habla de un solo hombre, de una sola persona, y la especifica, y dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, fue traspasado, fue quebrantado, fue quebrado, fue muerto, fue crucificado. Esa es la persona que está hablando Isaías 53. Está hablando de un hombre, el único que fue azotado, golpeado y traspasado con la lanza, fue aquel que fue crucificado en la cruz hace más de 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo. Tengo que hablar estas cosas y enseñar estas cosas, porque Dios me enseña, el Espíritu Santo me capacita y la palabra de Dios me confirma. Todo lo que el Padre me enseña, todo lo que el Espíritu Santo me capacita, porque todo lo que el Padre me enseña, todo lo que el Espíritu Santo me capacita, están plasmadas en las palabras de la Biblia. La Biblia es la verdad. ¿Por qué están agregando palabras que Dios no mandó agregar? ¿Por qué dan interpretación a la Biblia, de la cual no tiene por qué ser interpretada, sino que tiene que ser revelada por el Espíritu Santo? La Biblia no se puede razonar. Hay muchos hombres que están razonando la Biblia porque no tienen la fe suficiente para creer lo que dice la Biblia. Y cuando no tienen la fe suficiente para creer lo que dice la Biblia, entonces la razonan y entonces enredan todas las cosas y cambian el sentido de las palabras de Dios, y así recibirán condenación por transgredir y traspasar las leyes de Dios y manipular la palabra de Dios, traspasando palabras que Dios no ha hablado ni ha dicho, porque transgiversan las palabras de Dios, por cuanto les falta la fe, y por cuanto entonces le falta la fe, tuercen las escrituras y las enseñan conforme a su propio corazón. Pero la palabra tiene que ser enseñada bajo la revelación, inspiración y poder del Espíritu Santo, porque si no hay inspiración y revelación del Espíritu Santo, entonces lo que enseñan son falsedades, no son cosas concretas y correctas que Dios enseñó desde un principio. Por eso Jesús nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Pero muchos no creen en el Espíritu Santo.